Liderazgo de sí mismo. Un programa presentado por el conferencista y motivador internacional, Enrique Bermúdez Castañeda. Un programa en busca de la motivación y la excelencia, con principios que te ayudarán a desarrollar un espíritu emprendedor. Liderazgo de sí mismo. El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Liderazgo Empresarial, la más grande y eficiente empresa de Colombia en programas de capacitación, temas organizacionales y de factor humano. Mejore todos los procesos productivos y organizacionales de su empresa con seminarios vivenciales, conferencias, videos que contienen los principios del éxito personal y profesional. Estamos presentando Liderazgo de sí mismo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Liderazgo de sí mismo, un espacio hecho en busca de la motivación y la excelencia personal. Hoy, como siempre, cargado con una gran cantidad de mensajes positivos para el alma. En este día tengo la especial complacencia de poder compartir con usted uno de los temas a través de los cuales, como en muchas otras oportunidades, estamos seguros, le ayudarán a cambiar su condición personal. Una de las más grandes necesidades que tenemos los seres humanos hoy en día es la de desarrollar un espíritu perdonador a través del cual podamos traer de regreso a nuestra vida la paz, la alegría, el gozo que tanto necesitamos. Y por eso en este día quiero hablarles y quiero compartirles a ustedes una reflexión muy importante sobre el perdón. Pero quiero hacerlo en compañía de un extraordinario colega, conferencista, motivador y facilitador, Darío Franco Ciro. Bienvenido, Darío, a Liderazgo de sí mismo. Muchas gracias, Enrique, por invitarme a participar en este programa y un cordial saludo para todos los televidentes en este momento. Bien, Darío, pues como expresaba hace unos instantes, una de las más grandes necesidades que tiene el hombre hoy en día es la de poder perdonar, sacando de su mente y de su corazón todas aquellas cosas a través de las cuales seguramente ha cargado su existencia con una gran cantidad de resentimientos, de angustias y dolores por todas aquellas experiencias que a lo largo de nuestra vida seguramente hemos vivido, y cuando el hombre no tiene la capacidad de sacar todas estas cosas, entonces es donde se presentan y se vienen unos estados de amargura, es donde el hombre empieza a vivir una vida sin sentido, sin propósito y sin esperanza. ¿Cómo podríamos definir hoy para nuestros televidentes, Darío, lo que es el perdón? Desde luego que el perdón tiene muchas facetas y yo creo que siempre hemos tomado el perdón en el aspecto únicamente del sentido religioso, pero si vamos a mirarlo desde todos los puntos de vista, podríamos comenzar hablando de lo que ha sido el perdón en el aspecto de la sociología. Usted bien sabe que durante mucho tiempo la humanidad siempre ha estado en guerras continuas, en luchas, en problemas de carácter internacional, de carácter económico, y desde allí entonces la sociología ha comenzado a entender que el perdón es una necesidad. Nada más aquí en este momento es muy común escuchar acerca de lo que se llama la ley de perdón y olvido, y yo creo que tendríamos que comenzar entonces a definir qué es el perdón, porque definitivamente nosotros tomamos muchas veces las palabras sin tener en cuenta cuál es la connotación, y el perdón es el resultado de un conflicto, es el punto culmen en el cual una persona que ha sido agredida por otra persona que ha violado sus derechos, sus principios, lo que podríamos llamar entre la víctima y el victimario, existe entonces el proceso del perdón, y el perdón como tal entonces es una posición que asume la víctima frente a quien fue su victimario, en el cual simplemente lo que dice es: yo no voy a tomar en cuenta ese agravio. Pero una cosa interesante también, Enrique, para anotar aquí, es que por lo general el perdón surge de la bondad, de la capacidad de liderazgo de sí mismo, porque el perdón es una decisión que nosotros tomamos, es decir, comenzamos nosotros a decir que no hemos tomado en cuenta la ofensa o el agravio, y eso se parte en razón a que nosotros siempre entendemos que quien ofende, que quien agravia, que quien viola el derecho y el principio es menos que nosotros, es decir, siempre será una menos característica en cuanto a lo que es humano. Bueno, eso indica, usted expresaba algo que es
ha sido precisamente uno de los grandes propósitos a través de este espacio televisivo, y es el de que las personas tengan liderazgo de su propia existencia a partir del equilibrio emocional que involucra esta faceta, que es la de poder perdonar a quienes nos han ofendido. Ahora, puede suceder que en algún momento de la vida el hombre desarrolla, digamos, resentimientos, desarrolla una gran cantidad de conflictos de pronto de una manera imperceptiva que no tienen trascendencia. O sea, mucha gente se llena de resentimiento por cosas insignificantes. Sí, vivimos precisamente en ese estado de amargura porque dentro de nosotros, dentro de la psicología transaccional, vemos que hay un yo niño en todo individuo y por lo general hay unos que lo tienen muy desarrollado y entonces cualquier ofensa, cualquier cosa ya es causa de resentimiento. Por eso también sería bueno hablar que hay un aspecto bien fundamental y es los niveles que tiene el agravio, ¿sí? El agravio, por ejemplo, comienza simplemente como un malestar. Algo que dijiste me incomodó. Y entonces, si no cortamos en ese momento, esa incomodidad se va convirtiendo en rencor. Es decir, ya comenzamos a decir, eso me está afectando, comenzamos a ver mal la persona, y del rencor pasamos a un nivel todavía más alto, que es la ira. Ese resentimiento, esa ira, esa amargura que nosotros muchas veces estamos manifestando porque alguien nos ha ofendido, porque nos sentimos heridos. Y de ahí entonces caemos a algo que es ya todavía más delicado, y es que nos convertimos también en gente que comienza a tramar venganza, que comienza a pensar en cómo desquitarme. Y yo creo que mi padre, que era un hombre de una filosofía muy popular, muy del pueblo, él decía que el que paga injuria con injuria, lo que está es lavando el barro con el barro. Por eso yo creo que es necesario que en este programa tan importante de liderazgo de sí mismo, la gente aprenda estos niveles y sobre todo que busquemos en esta mañana los mecanismos propios de un verdadero perdón. Bueno, eso significa entonces que el perdón puede ser en determinado momento una verdadera desgracia para el ser humano, porque la falta de perdón, algo que nosotros vemos como de pronto de una manera insignificante, algo sin mayor trascendencia, esa falta de perdón puede hacer que el hombre pueda transgredir o pueda traspasar ciertas barreras que pueden llevarlo a un estado de mayor gravedad en cuanto no solamente a su manera de pensar y de sentir, sino incluso en las mismas acciones y actitudes. Sí, claro. El individuo cuando está en esas condiciones y está ya en el estado de resentimiento más elevado, que comienza a buscar venganza, no solamente está proyectando esa parte negativa sobre el otro individuo, sino que la está proyectando sobre sí mismo. De ahí que hay algo que el ex sacerdote Gonzalo Gallo lo dijo en una ocasión y la gente lo malinterpretó. Él decía: si usted no perdona por amor, por lo menos perdone por egoísmo, porque perdonando se está haciendo bien es usted y no el transgresor. Bueno, Darío, ¿la sociología realmente es un aporte definitivo o significativo para este tipo de situaciones en la vida del ser humano, concretamente para el perdón? O sea, ¿el aporte que hace la sociología es suficiente para que el hombre pueda desarrollar ese espíritu perdonador que tanto estamos necesitando hoy en día en nuestro mundo? No, la sociología se queda corta porque lo hace más por una conveniencia de carácter humanístico, de carácter social. Tomemos el ejemplo de la guerra nazi. Dejó grandes heridas, grandes sufrimientos, el rencor, el dolor de los judíos, los mismos alemanes que se vieron tan maltratados en último término. Y entonces surge la necesidad de un perdón más como un mecanismo de ajuste de carácter colectivo que de carácter propio del ser humano. De ahí que uno de los libros que me encanta a mí más es el de el doctor Víctor Frank, precisamente porque lo hace no desde el punto de vista de la sociología, sino desde el punto de vista práctico de la psicología, y va a un nivel más allá, que es donde yo quiero que terminemos cuando estemos avanzando en este programa, es desde el aspecto de vista espiritual. El libro de él, de El hombre en busca de sentido de la vida, es precisamente eso que él demuestra. Y un ejemplo muy patético del doctor Víctor Frank es que él vino a Brasil a
saludar una vez a un judío que había sido compañero de él en el campo de concentración, muy enfermo, muy acabado, y el doctor Víctor Frank pues acaba de morir en el año 2000, murió de 98 años dictando conferencias, un hombre que espectacular, porque él dice que él perdonó, y cuando encontró a este amigo judío también en el Brasil, postrado en la cama, lo primero que le preguntó es: ¿qué piensas de los nazis? Y él dijo: los odio. Y el doctor Víctor Frank le dice: te tengo una mala noticia, te tienen cautivo todavía. Es decir, que cuando no perdonamos, el problema no es del otro, el problema es nuestro, porque estamos cautivos todavía en un dolor que otro nos infligió. Darío, quiero invitarlo para que hagamos una pequeña pausa y ya estamos de regreso. Estamos presentando Liderazgo de sí mismo. Liderazgo Empresarial, la más grande y eficiente empresa de Colombia en programas de capacitación, temas organizacionales y de factor humano. Mejore todos los procesos productivos y organizacionales de su empresa con seminarios vivenciales, conferencias, videos que contienen los principios del éxito personal y profesional. Estamos presentando Liderazgo de sí mismo. Mis queridos amigos, indudablemente una de las razones por las cuales muchas personas pasan por esta vida de una manera desapercibida y pasan viviendo una vida sin sentido, sin propósito y sin esperanza. Mucha gente logra escasas realizaciones a lo largo de su existencia a pesar de tener la capacidad, las habilidades, las destrezas y los talentos naturales. Es porque hay una gran cantidad de cargas innecesarias que estamos llevando con nosotros mismos. Y cuando el hombre no se descarga de todas esas cosas que afectan su existencia, el resentimiento, el dolor, la amargura, los recuerdos tristes del pasado, es cuando entonces le expresaba, pasa por este mundo el hombre viviendo una vida sin pena ni gloria. Por eso, el perdón es algo que hoy necesitamos para poder alcanzar una de las más grandes necesidades que tiene el hombre, que es el de alcanzar la paz mental. Darío, hemos analizado de una manera breve la perspectiva sociológica sobre el perdón, pero hay otras características, hay otras connotaciones que tiene el perdón, y uno de ellos es a través de la perspectiva psicológica. ¿Cómo desde ella podríamos entonces brindarle un aporte a nuestros televidentes en este día para que ellos puedan encontrar soluciones prácticas a través de las cuales puedan desarrollar ese espíritu perdonador? La psicología ha comenzado a trabajar mucho sobre el aspecto precisamente del perdón. Desafortunadamente hemos caído en un mercantilismo de carácter literario, y entonces la gente le preocupa más vender un libro que en realidad llegar a lo profundo de este fenómeno que está afectando tanto a nuestra humanidad. La psicología, por ejemplo, a través de los grandes humanistas como Erich Fromm y todos ellos, ha tratado de demostrarle a la gente la necesidad del perdón desde el aspecto psicológico. Pero si nosotros miramos el psicoanálisis de Freud, lo que hacemos muchas veces a través de tratar el inconsciente y los recuerdos traumáticos del pasado, lo que estamos haciendo es abriendo nuevas heridas, porque definitivamente yo no puedo quedarme en el recuerdo de lo que fue el pasado, sino que tengo que proyectarme hacia el futuro, hacia lo que en realidad como persona yo soy. Y bien lo has dicho en una de las intervenciones, precisamente es lo que se está manejando ahora en psicología, ligeros de equipaje. Muchas veces estamos arrastrando un lastre del pasado, de ese resentimiento, de esa falta de perdón, y yo creo que aunque la psicología ha hecho aportes muy importantes, se ha quedado corta en este sentido. Yo creo que el perdón, más que un aspecto de carácter emotivo, debe de ser de carácter espiritual, porque definitivamente nosotros muchas veces tomamos el perdón como una mecánica de escape, y ahí es donde está el error. A la gente le decimos, mire, es que usted tiene que perdonar, y entonces comenzamos a mostrarle desde la psicología la importancia del perdón, y las personas simplemente hacen una mecánica de escape o mecánica de ajuste que llamamos en psicología, y entonces perdonan, como dicen los paisas, de labios para afuera, pero no olvidan, correcto. Entonces yo creo que
hay que entender que precisamente lo que tenemos que hacer es comenzar a madurar, porque me encontré una vez entrando a la Contraloría Municipal para dictar una capacitación, fueron gente muy amable, me hicieron una buena recepción y había a la entrada una cartelera con una curita o una bendita grande y decía: nadie puede herirte si tú no lo permites. Y ahí es donde empieza el verdadero proceso del perdón. Cuando yo entiendo que quien me hirió a mí, que quien me ofendió a mí, lo hizo porque tiene un espíritu más bajo que lo que tengo yo. De ahí que el perdón no lo otorgan las personas que no se dominan a sí mismos. El perdón lo otorgan es precisamente personas que se dominan a sí mismos, es decir, personas que tienen liderazgo de sí mismos, que mandan en su propia capacidad. Y de ahí entonces que ya entraríamos a un aspecto bien importante. El perdón es de carácter espiritual. Cuando yo me quedo en lo emotivo nada más, voy a tener problemas. Pero cuando voy al espíritu, entonces allí voy a encontrar la verdadera solución. Bueno, Darío, eso significa que debe haber entonces una práctica a través de la cual las personas puedan optar por una especie de mecanismo, de método o sistema a través del cual puedan desarrollar esa capacidad, esa destreza de perdonar. ¿Cómo podríamos entonces nosotros decirle hoy a nuestros televidentes: mire, la práctica más adecuada para que usted empiece a perdonar en su vida es esta? ¿Cuál sería el método más? Hoy en día, por ejemplo, se habla de la terapia del perdón. De hecho, en mi seminario de liderazgo de sí mismo, que es un seminario internacional que hemos hecho en muchísimas regiones del país y con el que hemos ayudado a mucha gente a mejorar su condición en la vida, una de las cosas que trabajamos es precisamente la sanidad interior y la terapia del perdón. Pero me gustaría que desde su punto de vista pudiéramos compartir con nuestros televidentes cómo poder desarrollar ese tema de una manera práctica y sencilla. Bueno, yo tomaría el modelo médico, y en el modelo médico se diría entonces que el rencor, que es lo contrario al perdón, es un fenómeno patológico. Quiere decir que el rencor se da en espíritus que no están bien alimentados, que no están bien fortalecidos, que no están protegidos. Por eso la mejor terapia para el perdón es comenzar a conocernos a nosotros mismos. ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuál es el valor que tengo yo como ser humano y el valor que tengo como persona social y sobre todo el valor que tengo para mí mismo? Por eso citaba yo el artículo o la frase que pusieron en la Contraloría esa vez: nadie puede herirte si tú no lo permites. Es decir, que si yo soy, déjame usar términos muy paisas, que si yo soy un panderito, que soy de esas personas que no me saludaron y entonces, ay, es que no me saludaron, que es propio de los espíritus histéricos, entonces yo voy a vivir lleno de resentimientos. ¿Cuál es el mejor proceso para el perdón? Comenzar a fortalecerme en mi interior. Porque cuando yo comienzo a fortalecerme en mi interior, cuando yo comienzo a ejercer el liderazgo de mí mismo, yo soy el que manejo mi vida, yo soy el que tengo el valor propio, lo que los demás hagan en contra mía simplemente y voy a usar una palabra de los jóvenes, va a resbalar. O sea, todo lo que me hagan en ofensas va a resbalar. O sea, yo creo que el primer principio que la gente debe tener para entrar en la capacidad del perdón es comenzar a conocerse a ellos mismos, a valorarse, a saber lo que valen como personas, a saber todo lo que en ellos hay y todo lo que pueden llegar ellos a realizar. Y el rencor es algo que frena mi vida. Por lo tanto, el perdón es algo que impulsa mi vida y el perdón está en gente muy fortalecida interiormente. De todas maneras, Darío, es importante también que la gente pueda entender que si nos preocupamos por tener una apariencia física, por mejorar nuestra apariencia externa, esto de nada nos sirve si internamente estamos sucios. Cuando una persona está llena de rencores y de resentimientos, es como si es estar internamente completamente inadecuado, como si externamente estuviéramos andando en harapos. Por eso siempre se ha dicho que es mejor ser que tener. Claro, y uno de los aspectos importantes
que has tocado ahí es precisamente el hecho de que la alegría del corazón hermosea el rostro. Hay gente muy bonita físicamente, pero su corazón está lleno de odio, de resentimiento, y eso hace que la persona se vea fea, es decir, que no tome ese halo que nosotros llamamos en psicología, y por lo tanto necesitamos manejar ese aspecto también. Darío, quiero invitarlo para que hagamos una pequeña pausa y ya estamos de regreso. Estamos presentando Liderazgo de sí mismo. Liderazgo Empresarial, la más grande y eficiente empresa de Colombia en programas de capacitación, temas organizacionales y de factor humano. Mejore todos los procesos productivos y organizacionales de su empresa con seminarios vivenciales, conferencias, videos que contienen los principios del éxito personal y profesional. Estamos presentando Liderazgo de sí mismo. Bien, Darío, podríamos decir entonces hoy que el perdón es algo de naturaleza más espiritual, como lógicamente también lo es mental, o sea, no se puede separar una cosa de la otra. Pero la gente tiene la concepción, lamentablemente, de que la espiritualidad, o sea, más bien, confunde de alguna manera frecuente la espiritualidad con la religiosidad. ¿Por qué entonces no decirle a nuestros televidentes, Darío, la importancia de una práctica espiritual, la importancia de este ejercicio a través del cual podamos sanar de una manera completa todos nuestros rencores? Sí, desafortunadamente en nuestro medio se vive más un concepto religioso que un concepto espiritual. Repasando a Carlos Gustavo Jung, uno de los grandes psicólogos de la trilogía de los psicoanalistas, él da mucho énfasis y mucha importancia al aspecto espiritual, que no es el aspecto religioso. Precisamente la confusión nos ha llevado a eso, porque la religiosidad engendra odios, resentimientos, mientras que la espiritualidad es perdón, es amor, es liberación. Y aquí hay un ejemplo muy interesante. Jesús dijo, mire, si alguno quiere que usted le cargue por 1 milla, dígale que usted le lleva 2 millas. Y entonces la gente dice, no, eso es una estupidez. El doctor Víctor Frank es un hombre que yo admiro demasiado. Dice que a él le pusieron en los campos de concentración a lavar los sanitarios. Imagine usted cómo eran los sanitarios en un campo de concentración. Y para estregarlos le entregaron un cepillo de dientes. Entonces él se levantaba por la mañana, ese era el oficio de él, lavaba los sanitarios por la mañana. Pero hacía algo, por la noche no era obligación lavarlos. Y él volvía y los lavaba, decía, de cuenta mía, para sentir que lo estoy haciendo como un trabajo y servicio y no como una imposición que estos me quisieron hacer. De ahí entonces que el aspecto del perdón tiene que ver más con lo espiritual. Y la psicología, usted que la maneja muy bien y maneja las 3 áreas, que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y precisamente que es desde allí, desde lo más propio de nosotros, desde lo más interno, desde la espiritualidad, donde puede surgir la capacidad para perdonar. Y perdonar, yo vuelvo y repito, es la forma como yo esté mirando a quien fue mi victimario, y no lo puedo mirar solamente como un victimario, tengo que mirarlo como una víctima que ha sido presa de lo más bajo, de la incapacidad para amar, para relacionarse con uno, y entonces desde allí yo creo que es más efectivo el perdón, cuando yo miro que la persona que me hirió a mí, en realidad lo hizo porque no tiene la capacidad y el valor que tengo yo para perdonar y aceptar lo que él me está haciendo. Eso significa que indudablemente la mayoría de las personas, por no decir todas las personas que de alguna manera ofenden, que producen unas actitudes y unas decisiones a través de las cuales afectan y dañan la vida de las demás personas, esas personas son víctimas también de un conflicto que realmente lo que está necesitando es que nosotros nos demos cuenta que ese es un hombre o una mujer que necesita de alguna manera de compasión, que de pronto esa forma de actuar lo que está de pronto es clamando por ayuda, está clamando, es la expresión de un hombre que necesita transformar su mente, su corazón y toda su vida, ¿verdad, Darío? En el curso de psicología que yo dicto, precisamente trabajo el aspecto de la patología y tomo un ejemplo claro.
Caín y Abel. Abel era un hombre con una capacidad y una espiritualidad y una decisión y una entrega, mientras que Caín era un hombre que moría de envidia. Precisamente cuando él ve que al hermano en el aspecto litúrgico y espiritual le va muy bien, lo que siente es envidia. Y por eso Dios se aparece y le dice, bueno, ¿por qué está ese semblante así? ¿Por qué ha decaído? Porque es que siempre el que me ofende a mí, siempre el que tiene algo contra mí, lo hace por un espíritu de envidia, porque se siente inferior. Nadie maltrata a otro que cree que es superior, o perdón, que es inferior a él. Siempre usted sabe que el victimario trata es creyendo que el otro es más débil. Entonces desde ahí Caín lo que hace es simplemente odiar, envidiar, y eso es lo que la gente hace en el día de hoy. Voy a ponerte un ejemplo. Cuando hay un problema de infidelidad, la persona que es infiel lo es porque tiene sus conflictos, porque tiene su problema, porque es una persona con una baja autoestima, porque una mujer que se le entrega a un hombre cualquiera que no es su esposo, lo que está diciendo es, no valgo nada. Tiene un problema de afectividad. Claro, tiene un problema de afectividad. De ahí que quien recibe esa ofensa de la traición debe de entender precisamente que lo que esa persona necesita no es odio, no es rencor, es amor, es perdón, es compasión, porque lo que me hizo no me lo hizo a mí, en realidad se lo hizo ella misma, porque ella fue la que se rebajó a tal nivel de entregarse a un concepto de infidelidad. Y podríamos poner una cantidad de ejemplos así. Por eso yo quisiera como invitar a la gente a que piense que cuando alguien me hace un mal a mí, cuando alguien te hace un mal, no, en realidad no está buscando eso. Como lo decía bien Enrique, es precisamente lo que está buscando es llamar la atención, está tratando de valorarse más, desafortunadamente, por un camino equivocado. Bueno, Darío, usted sabe que el tiempo en televisión para un tema tan importante y trascendente como este, definitivamente es demasiado corto. Yo quiero agradecerle a usted que haya aceptado esta invitación que le hemos hecho. Espero que nuestros amables televidentes hayan encontrado a través de esta meditación elementos a través de los cuales puedan encontrar soluciones reales y efectivas para mejorar su condición personal, y estoy seguro que con la ayuda de Dios todos los días estaremos encontrando un mejor sendero de oportunidades si estamos dispuestos a transformar nuestra propia existencia. No olvide nunca que es más importante el hombre que es líder de sí mismo que el conquistador de ciudades. Y que Dios no nos da espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Un abrazo y hasta nuestro próximo programa. El anterior programa fue presentado con el patrocinio de Liderazgo Empresarial, la más grande y eficiente empresa de Colombia en programas de capacitación, temas organizacionales y de factor humano. Mejore todos los procesos productivos y organizacionales de su empresa con seminarios vivenciales, conferencias, videos que contienen los principios del éxito personal y profesional. Liderazgo de sí mismo. Un programa presentado por el conferencista y motivador internacional, Enrique Bermúdez Castañeda. Un programa en busca de la motivación y la excelencia, con principios que te ayudarán a desarrollar un espíritu emprendedor. Liderazgo de sí mismo.